Tengo estudios de maestría en Derecho Penal, de siempre la Universidad de San Carlos de Guatemala. También tengo una maestría en Criminología por la Escuela de Estudios de Posgrados, eh, con aval de la Universidad de San Carlos de Guatemala y Sevilla, España. Así como también en la actualidad, pues me encuentro cursando estudios, al igual que ustedes, ¿verdad? No dejamos de estudiar maestría de Derecho Procesal Constitucional. En el tema académico también me he reforzado y he tenido la oportunidad de poder escribir un libro que se titula Derecho Procesal Penal Guatemalteco en la práctica del abogado, enfocado directamente para el ejercicio profesional. Así es que para mí es un gusto, es un honor y también he sido pues conferencista a nivel nacional. Les cuento que en la actualidad, pues también formo parte, soy profesor titular, docente y coordinador de un instituto de preparación de privados. Ya en su momento les voy a contar cómo funciona esto a ustedes. Y ahí pues me desempeño ya cuando ustedes cierran pensum, empiezan a estudiar ustedes y a estudiar y a estudiar para poder sustentar su examen técnico profesional que le llaman, que es el para que ustedes sean abogados. Pues ahí también en esa parte ya tengo años de docencia en el derecho penal y procesal penal. Bien, no sé si ustedes, algunos trabajan en el organismo judicial, Ministerio Público, yo me imagino que algunos de ustedes han de estar acá. Y en la presentación, sí, perdón, sí, es sección E, tiene razón. Vamos a corregir acá. Bueno, ¿dudas? ¿Alguno de ustedes tiene alguna duda? ¿Quiere agregar algo? Vamos a interactuar durante estas clases y fíjense que lo interesante de interactuar en las clases es que se les puede permitir a ustedes el que puedan hablar. Yo no hago silencioso el micrófono. Si alguien quiere hablar, pues con mucho gusto. Si tienen alguna duda, derecho procesal penal se tiende a hacer bastante práctico. Y por lo mismo que es bastante práctico, tenemos que tener nosotros también el alcance de poder preguntar y poder interactuar con el profesor. Vamos a ver entonces, ya está por acá. Licenciada, una consulta. El ¿Qué mismo tal? link que usted envió de Zoom, es el mismo donde siempre vamos a estar ingresando. Es el mismo que vamos a estar utilizando durante el curso. Así es. Gracias. Ujú. Este va a Buenas ser el noches, mismo. licenciado. Una consulta. ¿Qué tal? Buenas Eh, noches. buenas noches. ¿Va a haber algún libro en específico que vamos a utilizar en este semestre? Fíjese que de momento yo les voy a compartir presentación y de repente pues les voy a recomendar algún texto. Miren, mi dinámica de estudio es que todo tiene que estar en el Código Procesal Penal. ¿Verdad? Por ahí vamos a tener alguna pequeña parte que es doctrinaria, pero yo les voy a compartir a ustedes un material y lo demás, pues, para que ustedes tampoco se pongan en la búsqueda de textos o todo. Yo les puedo recomendar algunos textos, incluso también mi autoría se las voy a recomendar, pero todo está en el Código Procesal Penal. De ahí no nos vamos a salir, ¿verdad? Y lo que yo quiero despertar en ustedes es que ustedes comprendan de que si van a una audiencia penal, porque ustedes se están preparando desde ya para el ejercicio profesional, yo así lo veo en cada clase que imparto en semestre, es que ustedes desde acá se están formando. Lo que yo logre, que ustedes logren, lo que yo haga, que ustedes logren comprender, es lo que ustedes en su momento les va a servir para su ejercicio. Entonces, todo está en el código. Si vamos a litigar ante un juez, vamos a una audiencia, por ejemplo, de primera declaración, vamos a llevar nuestro código procesal penal. Esa es nuestra herramienta. Entonces, ¿dónde lo vamos a encontrar todo? En el código. ¿Hay doctrina? Por supuesto que ya lo hay, pero vamos a tratar de reforzarla con algún material. ¿Oye? Bueno, entonces, ustedes también se recordarán que pues el curso está diseñado en tres parciales. El primer parcial cuesta 30 puntos, es el valor que le tienen asignado, 30 puntos, ¿verdad? Y es donde tenemos que aprovechar para hacer zona. El examen no tendrá mayor complicaciones. Yo hago mis exámenes muy prácticos, pero siempre enfocado en lo que he impartido durante el curso. Así es que ustedes tienen que estar en cada una de sus clases. Hay quienes no hay quienes faltan. Yo les voy a contar de que tengo
tengo la oportunidad de poder estar tomando una asistencia. Lo electrónico le permite a uno, entonces yo voy a estar monitoreando quiénes asisten y quiénes pues están ausentes. Ese es uno. Entonces, eso pues en algún momento les puede servir a ustedes. Verá, así que a veces nos falta más de algún punto, pero pues al momento de calificar yo soy objetivo y digo, bueno, pues posiblemente algo sucedió. En el segundo parcial, yo trato de apoyarles a ustedes para que traten de hacer un poco más de zona para que ya el examen final no les cueste. Entonces, en ese sentido, vamos a tener una dinámica de, creo que la voy a ponderar, estaba pensando 10 puntos para que ustedes puedan tener esos 10 puntos para el segundo parcial, no para el primer parcial. Ya el examen final, pues ustedes ya saben, ya ingresan ustedes con su zona directamente pues a ganar el curso, que es la intención. La intención de acá conmigo es que todos aprendan, pero que sobre todo pues ganen, ¿verdad? Yo creo que si todos nos enfocamos, todos ganamos en el curso. Así es esto, ¿verdad? El programa, ustedes, no sé si ya descargaron ustedes todos el programa, deberían de tenerlo. Vean ustedes, está muy completo el programa, tiene bastante. Vamos a ver acá. Fíjese que si ustedes se dan cuenta, ahorita les voy a compartir el programa para quienes no lo han descargado. También se los voy a compartir ahí. Esa es otra cosa. Vamos a crear un grupo de WhatsApp, yo lo voy a crear, se lo voy a compartir a ustedes ahí en el tablón para que puedan ustedes pues, ingresar, ahí les voy a compartir algún material, vamos a tener alguna dinámica, si tienen dudas, pues, por ahí las podemos resolver, es un poquito más dinámico que estar en el tablón y se nos llena menos el correo. El grupo ya saben ustedes, ¿verdad? No vamos a utilizarlo para temas políticos, ni vamos a utilizarlo para mandar cadenas de oración, yo no estoy en contra de ninguna religión, pero nos vamos a enfocar directamente en el curso, en eso nos vamos a enfocar. Bien, vamos a ver, solo les voy a compartir acá. Aquí está. Vean ustedes, este es el programa, recuerdan ustedes para quienes no lo tienen, pero esto llama mucho la atención del programa. Un objetivo, ¿se recuerdan que hay objetivos generales? Hay objetivos generales. Interpretar las disposiciones del Código Procesal Penal en nuestro país. Eso es principalmente lo que yo les digo. Y cumpliendo con este objetivo general, ustedes deben de tener su Código Procesal Penal actualizado, porque vamos a empezar a marcar. Esta semana vamos a tener, esta única semana vamos a tener doctrina. Y por ahí les voy a dar algunos aspectos doctrinarios básicos, generalidades del proceso penal, pero ya en la otra semana vamos a empezar directamente al Código Procesal Penal y ya ustedes van a empezar a marcar. Aprovechando que estamos en este objetivo general, fíjense que vamos a utilizar una dinámica de marcaje de leyes. Esto es para que ustedes pues, se vayan acostumbrando a marcar y no se vayan a estar perdiendo en... ¿Por qué? El Código Procesal Penal no tiene orden. Fíjense que, por ejemplo, si nosotros hablamos del derecho de defensa, solo para hacerles un ejemplo, nos posicionamos en el artículo 92 del Código Procesal Penal, pero ese derecho de defensa lo ejercemos en la primera declaración, es otro ejemplo. Y la primera declaración está en el artículo 82 del Código Procesal Penal. En esa primera declaración debemos de discutir si la persona debe ser investigada. Ya le voy a explicar qué es un auto de procesamiento. Entonces, ese auto de procesamiento está en el artículo 320. Entonces, imagínense, 92, 82. Vamos del 92, regresamos al 82. Y del 82 nos vamos al 320. Y en la primera declaración vamos a discutir, por ejemplo, una prisión preventiva para el sindicato. Y la prisión preventiva está en el 259. Entonces vamos de un lado a otro
Pero eso es lo dinámico del derecho procesal penal. Por eso les digo, durante las horas que tengamos de clase, los quiero concentrados, no quiero que estén ahí con la televisión, ni que estén ahí distraídos, busquen un espacio. Miren, derecho penal y derecho procesal penal es una de las clases importantísimas, no le digo más importante, porque hay más importantes si nos enfocamos en el área privada, pero en el área pública es una de las clases más importantes. Si ustedes tienen un problema y en su momento van a tener ustedes a personas que tienen problemas, mire, licenciado, fíjese que me detuvieron, es derecho penal. Entonces, necesito que estén concentrados. Es un semestre, yo sé que hay quienes dicen, no, hombre, es un semestre más, hay que ganarlo, sí, pero empiecen ustedes a prepararse. Tomen este semestre y aprovechen de veras el contenido porque de esto se trata, ¿verdad? Yo a este curso, como les digo, a este curso le tengo mucho amor, así se los digo, porque este curso ha sido el que me ha sostenido en mi carrera profesional. O sea, en el sentido de la materia de derecho penal y procesal penal, es a lo que me he dedicado. Entonces, ustedes también en su momento lo van a hacer. Así es que pónganle mucha atención, busquen su espacio de estudio, 1 hora y media que vamos a tener de estudio, 2 días a la semana, no me molesten, diga usted, si alguien me está molestando, no me molesten, voy a recibir mi curso de Derecho Procesal Penal. Lo otro es, por ejemplo, distinguir y analizar las fases Ese es específico, vean ustedes. Distinguir y analizar las fases del proceso penal guatemalteco y conocer las habilidades, fortalezas y debilidades del abogado en el proceso penal. Yo acá les voy a explicar, les voy a poner algunos casos prácticos, vamos a interactuar, les voy a contar a ustedes que en la práctica pues también hay debilidades, pero la debilidad no deviene de. Miren, les voy a decir, la debilidad deviene de la falta de conocimiento de la ley. Porque muchas veces, y ustedes se van a dar cuenta en la práctica, muchas veces digamos, abogados que quieren tomar un caso penal cuando no se han dedicado a lo penal. Entonces, cuando llegan a una audiencia penal, no saben el poder desarrollarse o desempeñarse y ejercer las habilidades que deberían de tener. Las habilidades entonces empiezan desde el conocimiento que tengo de la norma procesal, pero aquí les voy a decir otra cosa que necesito yo que tengan de tarea para esta semana. Si bien es cierto, estamos en el curso de Derecho Procesal Penal, lo que vamos a aplicar en el proceso penal es lo penal sustantivo. Es decir, que necesito que ustedes repasen en esta semana lo que analizaron y quienes estuvieron conmigo ya en la última parte de Derecho Penal 3, necesito que repasen, por ejemplo, su código penal, los temas que ustedes analizaron. Miren, hay temas muy importantes y es precisamente este objetivo específico, que es el de las habilidades o destrezas que ustedes van a tener como abogados, porque por ejemplo, vamos a hacer una dinámica, pues. Díganme ustedes en qué artículo se fundamenta la conmuta de la pena. Vamos, la conmutación de la pena, ¿en qué artículo se establece? En el artículo 50 del Código Penal, Buenas noches, licenciado. 50 y 51. ¿En qué artículo? Artículo 50, conmutación de las penas. Privada de libertad. Muy bien, perfecto. Ahora, ¿quién era el que me estaba hablando? ¿Quién Era, habló? buenas noches. Y otro compañero creo que, no me fijé quién era, pero éramos dos los que hablábamos. Muy bien, Abner. Ahora, Abner, le voy a preguntar algo. ¿Usted ¿Ah? sabe? Le voy a preguntar algo. ¿Usted sabe? Ese artículo 50 del Código Penal tiene una, digamos, modificación, por no darle la respuesta. Tuvo una modificación el año pasado. ¿Usted sabe cuál es?
Fíjese, Lee, que el no la sé, pero si usted me da un momentito, puedo investigar cuál fue el cambio que tuvo. ¿El ¿Quién se la arresto, sabe? licenciado? ¿Cómo? ¿El arresto? No, No fue el arresto. no Que fue la ahora red. hay más delitos conmutables. ¿Qué significa eso, Randall? Randall creo que me habló, ¿no? Sí, que ahora hay más delitos que se pueden quedar libre bajo fianza. Mm, pero ¿qué significa que haya más delitos? ¿Será que se crearon más delitos o a No, qué te refieres? la Mm. ley como que extendió el parámetro de cobertura de los delitos a los cuales permite quedar libre bajo fianza o Ah, bueno, conmutación. ahí está mejor. Y tiene razón. Fíjese que, y fíjense pues, fíjense todo, muy bien, Randall. Fíjense, les voy a contar algo. Ese numeral séptimo del artículo 50 tiene una modificación, digamos, judicial, porque la Corte de Constitucionalidad declaró imagínense de qué estamos hablando, que la Corte de Constitucionalidad declaró inconstitucional la prohibición de aplicar una conmuta en el artículo 50, numeral séptimo. Ok, sí, pero no estamos en penal sustantivo, sí, yo sé, pero de esto deviene la estrategia. Porque, por ejemplo, Randall, en un proceso penal, sabe que puede conmutar los delitos que están en el artículo 50, numeral 7, él lo sabe. Pero quienes no supieron la respuesta, no lo saben. Entonces, cuando estamos en el proceso penal, no sabemos para dónde ir porque desconocemos lo que la ley establece. A eso se refieren las habilidades. Y esas habilidades es tarea mía que ustedes lo logren entender, lo logren aplicar. No sé si me están comprendiendo con esas habilidades a dónde es que yo quiero que ustedes se vayan enfocando. ¿Y por qué es que les dije, les voy a dejar una tarea? Porque la tarea está sencilla y no vale puntos. La tarea vale puntos para su vida y para su futura carrera profesional. ¿Cuál es? Que usted tiene que volver a repasar los temas de penal sustantivo. No, doctrina no. Pero por lo menos si vaya a leer, por ejemplo, cuáles son las penas principales. Por ejemplo, vaya a leer qué es la conmuta, cuándo aplica la pena de arresto, porque miren, saber qué es la pena de arresto significa que ustedes logren comprender que la pena de arresto, miren, pues les voy a hacer algo comparativo y si ustedes no lo logran ir entendiendo, entonces ustedes dicen, no, sí tengo que repasar. Por ejemplo, la pena de arresto, ustedes saben que se le aplica a las faltas. ¿Dónde se establecen las faltas? En el libro tercero del Código Penal. Ustedes saben que cuando una persona comete un delito o es una falta, una acción, perdón, una persona comete una acción delictiva, hay ¿qué les digo? Dos caminos. Una persona comete un hecho criminal o es delito o es falta. Punto. Ya no hay un tercero, no hay aquí. Pero si yo hablo que es una falta, yo tengo que saber que la falta se sanciona con pena de arresto. Y ustedes tienen que ir a analizar la pena de arresto, porque saben que en el curso de Derecho Procesal Penal vamos a aplicar el juzgamiento de la falta. Y una falta, vamos a aprender en procesal penal que hay un procedimiento específico que se llama el juicio por faltas. Y allá vamos a ir a aplicar la falta. Pero la falta se sanciona con pena de arresto. Yo necesito que usted sepa qué es el arresto, porque cuando yo esté explicando el juicio por falta, se le diga, acá vamos a aplicar la pena de arresto, usted no me comprende porque no sabe. Si yo digo, ahora aquí aplicamos la conmuta, no me va a entender el proceso penal, la esencia, porque no está recordando los temas que usted ya en su momento fueron objeto de estudio. A eso me refiero. Es como, por ejemplo, miren, otra cosa. Quiero que ahí si tienen, quienes tengan su código procesal penal a la mano,
código procesal penal en la mano, no importa si tiene un código procesal viejito y todo, pero, o lo descargaron en la web, pero sí les digo, para la próxima semana vamos a tener nuestro código procesal penal en papel, no lo tengan en digital. Todo lo tenganlo en papel, 20 quetzales vale el código procesal penal, vamos a comprarlo, lo van a tener en papel, van a subrayar, van a marcar, le van a quitar ustedes ahí todo el color blanco a su código, lo van a convertir en colores. Pero, por ejemplo, el artículo 82, váyase al artículo 82 del Código Procesal Penal. Ahorita no estamos marcando, solo estamos haciendo una prueba. Entonces, fíjense pues, por ejemplo, perdón, artículo 332, me fui a la primera declaración. 332. Ese 332, y que es el bis, 332 bis. Váyanse todos al 332 bis. Acusación, licenciado. Pero no le escuché. Acusación. Eso, va. Ahí estamos en la acusación. Yo les voy a explicar durante el desarrollo de este curso que la acusación se presenta cuando acá nosotros hacemos la determinación sobre si una persona cometió o no el delito. Esto lo vamos a tener nosotros acá. Entonces, fíjense pues, basándonos en esto, vean ustedes el artículo 332, ayúdeme a leer, compañero, en la numeral 4, por favor. Numeral 4. La calificación jurídica del hecho punible, razonándose el delito de cada uno de los individuos que cada uno de los individuos ha cometido, la forma de participación, el grado de ejecución y las circunstancias agravantes o atenuantes aplicables. Ahí, pausa, pausa. Entonces, vean pues, presten atención. Ahora pues, vamos, miren. Pues. Si nos referimos a la forma de participación en el delito, ¿cuál es la forma de participación? ¿Cuál es esa forma de participación? Por ejemplo, Benjamín, Laura, Chacaj, Danilo. ¿Cuál es esa forma de presentación? De participación. ¿Cuál es esa forma? ¿Sería autor o cómplice, licenciado? Eso, muy bien, perfecto. Es que a veces no puedo ver su nombre por el chat, no me deja. Y cuando dice el grado de ejecución, ¿a qué se refiere? El que comete, licenciado. El intercrimen es la fase del intercrimen. Eso, muy bien. La fase del intercrimen, ¿qué conlleva, compañera? La fase externa y la fase interna. Muy bien. ¿Y cómo determinamos esa fase externa? Calificando los actos, licenciado, los actos que realizó el imputado, ¿no? Muy bien. El intercrimen tiene sus fases, interna y externa. La interna es el pensamiento y la externa son los actos que se exteriorizan. Cuando una persona exterioriza un acto, decimos que es delito. Consumado, Doloso, culposo. Consumado. ¿Qué más? Tentativa también, Lic. ¿Qué más? Desistimiento, tentativa imposible. Está bien. Ahí me dijeron el intercrimen. Entonces, vean pues. Eso es lo que refiere, que tengo que saber que es autor, que es cómplice, que es delito consumado, que es tentativa, y el fiscal en su acusación lo debe de plasmar conforme el Código Procesal Penal. Pero entonces, ¿qué es lo que tiene que saber el fiscal? ¿Qué es autor? ¿Qué es la forma de participación y qué es la forma de ejecución? Ustedes, en su calidad ya en su momento, la vida les dirá dónde tendrán que ir, pero ustedes en su calidad de fiscales, abogados particulares, abogados del Instituto de Defensa Pública Penal, tienen que saber esa parte que les conlleva ahora analizar lo procesal, pero cuando estamos en el proceso penal tenemos que tener enfoque en lo sustantivo.
Porque si yo no tengo el enfoque sustantivo, no puedo venir a aplicar lo procesal. Es como que ustedes no supieran qué es la participación en el delito. Ahorita me lo están compartiendo, pues sí sé que lo saben, pero si ustedes no lo saben, entonces no logran comprender qué es una acusación. Va, entonces miren, pues ahí vamos haciendo una dinámica. Supongamos que sabemos qué es la acusación, pero ahora viene otra parte que les voy a decir por qué tengo que saber lo sustantivo. Porque no es lo mismo ser autor a ser cómplice. O sea, yo quiero que ustedes comprendan que la forma de participación en el delito es autor o es cómplice, pero no va a ser igual o no tendrá un trato procesal igual el autor o el cómplice, porque el autor se sanciona. Va, busquen ustedes cómo se sanciona el autor en el Código Penal. Autor y delito consumado y cómo se sanciona al cómplice de delito consumado. Artículo 36 y 37. No, pero ese es el fundamento de la autoría. Pero ahora les estoy preguntando cómo se sanciona, o sea, qué pena le corresponde a un autor y qué pena le corresponde a un cómplice. Porque miren, por ejemplo, en un robo, el hecho criminal es el robo, pero puede haber un autor y puede haber un cómplice. Ok, en el mismo hecho criminal sale un autor y sale un cómplice, pero ¿qué pena le corresponde al autor y qué pena le corresponde al cómplice? Aunque es el mismo hecho criminal, la pena, el trato procesal debe ser distinto. Artículo 62. Eso, muy bien. ¿Qué sale ese 62? La pena del delito al autor. Y rebajada en una tercera parte para el cómplice. Muy bien, rebajada en una tercera parte. Entonces, ustedes se dan cuenta que qué importante es que ustedes logren comprender lo sustantivo, porque ahora definitivamente lo vamos a aplicar en lo procesal. No sé si me están comprendiendo. No, yo no logré comprender. Tiene que estudiar lo sustantivo. Entonces, la tarea es esa. ¿Ya vieron cómo me fui con ustedes aplicando? Y eso que solo estamos dando pequeñas pinceladas del proceso penal, pero ¿cómo en el proceso penal vamos aplicando lo sustantivo? Y que si yo no sé lo sustantivo, me quedo perdido. Y alguien mencionó dolo. Y es precisamente porque les voy a contar que también en lo procesal vamos a analizar si es delito doloso o es delito culposo. También lo vamos a analizar nosotros en lo procesal, ¿verdad? Entonces, todo eso nos va a servir. Entonces, ¿qué les digo? Vamos a estudiar esa parte sustantiva. Yo les voy a compartir a ustedes el link para el grupo de WhatsApp. Si tienen dudas ahí de la parte sustantiva, link, miren, bueno, por ahí pues, yo los voy a reforzar también porque a mí me sirve reforzarlos para que ustedes estén también bien pilas, ¿verdad? Bien duchos. Bueno, pues compañeros, ¿cómo estamos? ¿Cómo vamos hasta el momento? ¿Cómo miran cómo lo ven? ¿Les parece la tarea? Sí, Lick. Excelente. Sí. Muy bien, si pues alguien mencionaba penas principales, esa es otra cosa, miren. Ah, y se me olvidaba algo, porque por ejemplo, aquí vamos a analizar, por ejemplo, que ahora ya sabemos qué pena le corresponde, qué es una pena, vamos a ver qué es una pena también accesoria, porque aquí lo mencionaba entre el comentario Magalí, colocó penas accesorias, y eso es también algo que vamos a lograr entender, pero fíjense pues, cuando nosotros estamos en el proceso penal, yo les voy a explicar a ustedes parte de lo que establece el programa que estamos viendo nosotros ahora, o que vamos a ver, se lo voy a volver a compartir. El programa, aquí está, miren. Distinguir y analizar las fases del proceso penal. Pues dentro de las fases del proceso penal, ya les voy a explicar a ustedes que está la etapa preparatoria, la etapa intermedia, la etapa ahí del debate. Posiblemente ustedes no la habían escuchado, pero aquí se la van a... Qué cara de cera.
No lo logro ver. Bueno, entonces, fíjense pues, pero ya en la fase del debate oral y público, hay un momento y es Marcos, tu micrófono, por favor. ¿quién será el que tiene el micrófono? Ah, es Marcos. Marcos, vamos a tener cuidado ahí con los micrófonos. Miren, a eso me refiero. Concéntrense en su clase. Es 1 hora y media la que vamos a tener. Y miren, de veras, yo se los digo a ustedes, concéntrense, aprovechen estas clases, de veras, va a ser su herramienta de trabajo. Su aprendizaje es lo que a ustedes les va los va a hacer sobresalir en el ámbito laboral. Abogados, miren, hay de veras, en la actualidad hay muchos abogados de universidades privadas, de nuestra universidad, hay muchos abogados, pero sin embargo vamos a sobresalir con conocimiento, ¿verdad? Ahí es donde tenemos nosotros el enfoque. El objetivo es que ustedes comprendan bien. Entonces dice, otra vez, ¿verdad? Distinguir y analizar las fases del proceso penal. Entonces comentaba etapa preparatoria, etapa intermedia y la etapa del debate. En etapa del debate, como estrategia y habilidades, el Código Procesal Penal no refiere un momento procesal para que ustedes puedan solicitar lo que hablamos al inicio, la conmuta la pena. Explicar yo en qué momento procesal ustedes lo tienen que hacer. De hecho, vamos a tener también una parte práctica donde yo les voy a compartir a ustedes algunas audiencias para que ustedes puedan dar y puedan tener esa dinámica de qué es lo que sucede. Voy a tratar de hacer un espacio ahí para que ustedes puedan tener acceso a una actividad presencial donde podamos desarrollar nosotros ya audiencias, ¿verdad? Voy a tratar, sé que es un grupo bastante numeroso, pero vamos a tratar de hacerlo dinámico, voy a tratar de habilitar un espacio ahí para que ustedes lo puedan hacer y tengamos a bien en grupos. Bueno, entonces, fíjense pues, está la parte, aquí es lo que yo les decía a ustedes, lo que vamos a hablar como definiciones de derecho procesal penal, características, naturaleza, objetos, los conceptos básicos, definiciones de qué es el proceso penal, porque acá dice qué es el derecho procesal penal. Y aquí dice proceso penal, que son dos cosas distintas. Entonces, acá vamos, aquí en el proceso penal, ya empezamos nosotros a marcar nuestro código procesal penal. Los fines del proceso penal están ahí, las fases están acá, vamos a analizar los sistemas procesales, que es también doctrinario, lo vamos a analizar, y si no, pues, lo voy a compartir. Acá tenemos nosotros la Constitución y el proceso penal guatemalteco, pues ya nos da, miren, los sistemas generales de protección de derechos humanos, esto lo vamos a tratar, sí, lo vamos a ver. La Convención Americana de Derechos Humanos también queda establecida, que es el Pacto de San José. Van a tener ustedes su Pacto de San José, yo creo que ya se los pidieron en Derechos Humanos en el curso, pues vamos a tenerla. El Pacto de San José, la acción penal. Y después de que salgamos de esto, que no me voy a me voy a entretener en la parte práctica. Y en la parte práctica, después de aquí de la acción penal, ya no lo suelto del código procesal penal, porque aquí empiezan con la acción penal. Les voy a enseñar a ustedes qué es la persecución penal, qué es la acción penal, y aquí vamos a ir viendo nosotros la acción o reparación digna, creo que la vamos a hacer por estrategia en otro ese numeral, y aquí vamos a empezar ya a interactuar nosotros con los sujetos procesales. Entramos a la segunda parte, miren, aquí ya está el proceso común. Ya vamos a analizar nosotros los actos introductorios, la querella, cómo se presenta una denuncia, ante quién se denuncia, las modalidades de denuncia. Vamos a la etapa preparatoria, que la etapa preparatoria, en palabras sencillas, les voy a decir que la etapa preparatoria es la audiencia de primera declaración. Entonces aquí van a aprender ustedes, por ejemplo, cómo se investiga. Aquí yo les voy a explicar en esta parte que se le llama etapa preparatoria o actividades puras de investigación. Esto es algo doctrinario, pero en la práctica se le llama investigación preliminar. ¿Eso qué significa? Que ustedes, por ejemplo, alguien comete un hecho criminal en contra de ustedes van al Ministerio Público y presentan una denuncia. Presentan la denuncia, el Ministerio Público empieza la dinámica de investigación. Todo el plazo que puede tener el Ministerio Público para investigar hasta que se llega a la audiencia
de primera declaración. Y todo eso yo se lo voy a explicar a ustedes, cómo se archiva el proceso, por qué se archiva, por qué no puede proceder. Si ustedes son, por ejemplo, abogados, representantes de la víctima, cómo pueden ustedes objetar un archivo de una denuncia. Luego les voy a explicar cómo se cierra un proceso penal porque se determine que no hay suficientes medios de investigación, que es, por ejemplo, el sobreseimiento. Vamos a hablar acá de cómo es que llegamos a un debate oral y público. Tiene muchas, yo estaba analizando el programa y tiene bastante contenido para ustedes. Así es que hay mucho de qué hablar. Bueno, entonces el derecho probatorio es importante. Está la audiencia de ofrecimiento de pruebas, que es una de las etapas de suma importancia, porque si yo no logro comprender la etapa de ofrecimiento de pruebas, aunque acá en el programa se considera derecho probatorio, pero dentro de este derecho probatorio yo le voy miren esto, yo no voy a llevar prueba al debate oral y público, prueba que no haya ofrecido con anterioridad. Perdonen ustedes que tenía ahí una llamada en la fiscalía. En la fiscalía no descansamos, ahí nos mantenemos activos. Bueno, entonces, bueno, y luego tenemos la sentencia, vamos a ver hasta la sentencia. Miren, tenemos los medios de impugnación que vamos a analizar, los procedimientos específicos también los tenemos. Bueno, esta es otra cosa. Miren, en los procedimientos específicos, aquí vamos a analizar el procedimiento especial de aceptación de cargos. Miren, lo vamos a analizar aquí. Y ahí pues está ya la parte de la ejecución. Vamos a analizar también la parte de la ejecución. Está la ley de régimen penitenciario, el libro del Código Procesal Penal. Y aquí pues ustedes tienen diversas autorías, ver ustedes textos, lo hagan con autores guatemaltecos, porque miren, está bien que nosotros veamos un autor proceso penal, procesal penal de Guatemala, entonces ahí nos vamos a confundir. No es lo mismo cómo se formula ya una acusación a cómo la vamos a formular acá. Entonces yo les sugiero que sí tomen ustedes, pero autores guatemaltecos, ¿verdad? Porque es lo que más nos vamos adecuando a nuestro actuar diario. Y aquí ustedes tienen una diversidad de textos y por acá lo que yo les comentaba. Miren. La Constitución Política de la República de Guatemala la vamos a tener. El Código Penal, eso está, ese fijo en la ley orgánica del Ministerio Público, pues también ténganlo porque podemos marcar algún artículo. El Pacto de San José, ese sí lo van a tener ustedes. La ley de Servicio de la Defensa Pública Penal. Estas dos, el 4 y 5 las pueden tener en digital, ¿verdad? Igual que el sexto, pero son unos artículos que vamos marcando. En Código de Ética Profesional, vamos a tratar de hablar ahí cuando no se habla con ética en una audiencia, qué sucede, cómo puede el juez ordenarle al Tribunal de Honor del Colegio de Abogados que sancione al abogado. Y la ley de organismo judicial también vamos a tener en física, que esos ya los tienen ustedes. Ya los tienen ustedes ahí diseñados. Bueno, entonces, ¿cómo estamos? ¿Alguna duda hasta el momento? No, Lick. Ya, bien claro. Sí, correcto. Todo muy Vamos claro, bien. Lick. Gracias.
Una duda, licenciado, disculpe. Eh, digamos, en materiales de apoyo, ¿también van a subir las clases pregrabadas? O sea, las clases grabadas, o solamente las diapositivas. Yo no, yo creo que las clases grabadas no las vamos a subir. Las clases grabadas no las vamos a subir. Primero porque yo necesito que ustedes estén en cada clase. Y luego si subimos las clases grabadas, luego que no se conectan porque las voy a escuchar grabada, luego no la escuchan grabada, venimos a la otra clase. Y yo necesito que ustedes me lleven la secuencia del curso. Una clase que falten ustedes, de veras, y ya se van atrasando. Porque era lo que yo les decía, Derecho Procesal Penal, los artículos los tiene bien dispersos. Se pierde una clase y no le va a comprender. Entonces yo necesito que cada clase usted esté presente, esté prestando atención, cómo vamos, tenga su cuaderno, vaya anotando. Yo les voy a mandar algunos esquemas, les voy a mandar guías de estudio para que ustedes estudien las etapas del proceso penal, pero necesito que ustedes estén en cada clase, ¿verdad? Yo ya sé la dinámica y si grabamos después, ya no asistimos a la clase. Lic, buenas noches. Buenas noches. Con una pregunta, ¿en el grado de ejecución también podría entrar la preterintencionalidad? Sí, puede entrar la preterintencionalidad, que es una circunstancia atenuante. Ujú. Que de hecho, si usted verifica el artículo, ¿cuál es? 126 del del Código Penal, usted lo va a encontrar, vea, ahí usted lo encuentra en el Código Penal, el homicidio preterintencional. No mal recuerdo, es 126 del subcódigo. Aquí se lo voy a chequear. Sí, 126. Vean. Ya lo tengo a la vista, Lic. Muy Sí, bien. Lic, ese es. Quien cometiere homicidio preterintencional será sancionado con prisión de 2 a 10 años. Muy bien, de 10 a 12. ¿Ya vieron? Entonces sí está la aplicabilidad y sí lo vamos a poder aplicar. Así es, pues. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Disculpe la pregunta. Antes de los exámenes, ¿vamos a tener clase de repaso? No creo que nos vaya a dar tiempo para clase de repaso, yo soy sincero. ¿Y algún examen de prueba? Exámenes de prueba antes del parcial, les puedo hacer algunos exámenes de prueba si ustedes consideran, pero sin ponderarle puntos, porque los puntos los vamos a ponderar directamente en el parcial. Pero si ustedes quieren como medir sus conocimientos, es lo que le trato de comprender. Sí, licenciado, así es para entender cómo sería la prueba real. Un simulador, dice Otto. ¿Quieren su simulador? Va, está bien, vamos a tratar de todo. Miren, el simulador se los hago yo de manera oral, así como se lo estoy haciendo ahorita. Y les digo, encienda su micrófono, por ejemplo, Melanie, encienda su micrófono, ¿verdad? Entonces, o Rodrigo, encienda su micrófono, y así yo le pregunto, y si me logró comprender, es porque tiene. Está bien, licenciado, muy amable, muchas gracias. Vale, Ya muchas una gracias. pregunta, ¿a través de qué plataforma evalúa usted? A través de formulario de Google Ah, con Classroom. Ok, excelente, Lic, gracias. Sí, con Classroom los voy a evaluar, aunque les voy a contar que yo no sé si ustedes ya se enteraron, pero creo que vamos a regresar a la universidad a exámenes presenciales. Por ahí creo yo, no estoy seguro, ni les quiero asegurar, pero esperaría yo que ya vayamos regresando de manera paulatina a la universidad. Y pues sí, qué bueno que así nos saludamos de manera presencial, ¿verdad? Buenas noches, licenciado. Yo creo que a ver si, así como usted dice, a ver si se hace el examen presencial, porque hay mucho que hacer por todas las habilidades que hicieron las personas que tomaron las instalaciones. Sí, nos dejaron destrozos ahí usted, pero lamentable, pero bueno, ahí sí que nosotros somos los que tenemos que pagar todo eso, porque al final somos los guatemaltecos, ¿verdad? Los que pagamos con nuestros impuestos. Pero por eso aprovechemos nosotros también
Bueno, entonces, ¿alguien más que tenga dudas? No, licenciado, gracias. Bueno, entonces, vamos a un poquito por acá. ¿Qué es el derecho procesal penal? Entonces, fíjense pues, el derecho procesal penal, vamos a decir nosotros que es una rama del derecho público, porque el derecho público el derecho penal es parte de lo público, lo estatal, vean ustedes cómo se crea a través de un organismo legislativo, se van creando las normas de aplicabilidad a través de la cual se estudian las normas jurídicas que regulan y desarrollan la eficacia del proceso que permite investigar. O sea, que dentro del proceso penal lo que se va creando son mecanismos que nos pueden servir para poder investigar un hecho señalado como delito. Crea organizaciones de órganos jurisdiccionales competentes para poder regularnos la forma en la cual se desenvuelve cada uno de los sujetos. Es decir, que el derecho procesal penal es aquel conjunto de normas jurídicas. ¿Dónde encuentro lo procesal? En el Código Procesal Penal. Ahí es donde voy a encontrar yo ese conjunto de normas jurídicas, ¿verdad? Que hay principios, que hay instituciones, que hay doctrina. También vamos a encontrar algunas doctrinas. Vamos a analizar también que dentro de la parte del derecho procesal penal como definición queda determinada, dice, investigar si una persona es responsable. Y dentro de esa responsabilidad penal es lo que teníamos nosotros y que yo les compartía a ustedes, que es considerar quién es el autor o quién es el cómplice. Eso es lo que tratamos también de determinar en este momento. Pero eso es lo que vamos a entender por derecho procesal penal. Vamos pues, Edgar. Bueno, aquí hay un comentario, déjenme ver. Ok. Qué triste dice, pero sí, así es triste. Bueno, vamos pues, entonces, tengo también qué es el proceso penal. Entonces, no es lo mismo derecho procesal penal a qué es el proceso penal. Miren, en palabras simples, el derecho procesal penal es el conjunto de normas jurídicas y el proceso penal es el conjunto de actuaciones que realizan distintos sujetos que intervienen en el proceso penal. Que intervienen en el proceso penal, no nos compliquemos, es quienes intervienen en las audiencias. ¿Qué audiencias? Primera declaración, quien interviene en la etapa intermedia. Ellos son los sujetos procesales. Ahí vamos a encontrar nosotros a los jueces, a los fiscales, los defensores, el sindicado. Por eso, Alberto Binder, que es uno de nuestros, quienes fueron ponentes para el momento de que se estuvo creando nuestro actual Código Procesal Penal, ¿verdad? Argentino, Alberto Binder, señala que el proceso penal es el conjunto de actos realizados por determinados sujetos, jueces, fiscales, defensores, imputados, miren, con el fin de comprobar la existencia de los presupuestos que habilitan la imposición de una pena. Esta es una de las definiciones más acertadas y que a mí me parece muy bien, es una de las más acertadas, y en que en caso, es decir, el conjunto de actuaciones de sujetos que puedan llegar a determinar la existencia de un delito o un hecho criminal, y en caso de poderse determinar el hecho criminal, poder también establecer cuál es la pena que le corresponde. Es decir, cuál es la sanción. Él se refiere a la sanción, pero técnicamente en Guatemala nos referimos a la pena. ¿Verdad? A la pena. O sea, ¿qué pena le corresponde? Dice, y fíjense pues, y miren esa definición, dice, establecer la cantidad, calidad y modalidad de la sanción. Si hablamos de cantidad, es lo que nosotros hablamos, o calidad, dice, pero de cantidad es como, por ejemplo, cuánta pena le corresponde. Y aquí en Derecho Procesal Penal vamos a entender nosotros y vamos a analizar cómo es que una persona, por ejemplo, comete un delito de robo. Ustedes saben que el robo, ya lo vieron ustedes, tiene una pena de prisión de 3 a 12 años. Pero vamos a entender nosotros acá, en procesal, allá en penal, nosotros entendimos que el robo tenía una pena de 3 años, mínimo y máximo 12, pero acá en procesal, nosotros vamos a comprender cómo hace el juez para imponer una pena mínima.
o cómo el juez va graduando esa pena. Y que ustedes ya saben que está en el código penal. Vamos a ver. ¿Quién me dice en qué artículo del Código Penal se establece la forma en la cual el juez gradúa la pena? Vamos, pues, ¿quién? Lick, ¿será el artículo 73? No, No. no, Abner. Artículo 66. Artículo 65 del Código Penal, licenciado. Ahí está mejor, ¿verdad? Ahí está mejor. ¿Quién dijo 65? Yo, licenciado. Muy Marisol bien. Monzón para servirle. Mucho gusto. Entonces, ese es el 65. Pero entonces, vean que hasta para entender la definición de qué es el proceso penal, tenemos que saber sustantivo. Entonces, no me voy a cansar de decirles a ustedes durante por lo menos un mes que tienen que repasar sustantivo. Entonces, vean ustedes, hasta para entender la definición de qué es proceso penal, tengo que saber qué es sustantivo. Miren qué increíble. En el caso de que tal existencia se compruebe, establecer la cantidad, calidad y modalidad de la sanción. La modalidad, porque aquí dice la modalidad de sanción. La sanción es la pena. Pero ¿qué pena es la que puede ser? ¿En qué modalidad? La modalidad, ¿será que es pena privativa de libertad? Estamos hablando de pena de prisión. ¿O será que es una pena que tengo que pagarle dinero al Estado? Estamos hablando de una multa. ¿O será que es una pena que puede ser cambiada, sustituida porque yo le dé dinero al Estado? Hablemos de la conmuta. Vean, y es que la definición nos deja la definición, Alberto Binder, pero interpretémosla nosotros como lo adecuamos a nuestro Código Procesal Penal. Entonces, pero, ¿por qué es que yo les hago esa interpretación? Es porque yo sé dónde está la parte de lo procesal, y es lo mismo que ustedes van a aprender conmigo. Bueno, entonces, vean ustedes pues que acá un antecedente en nuestro Código Procesal Penal guatemalteco. Les voy a contar que tenemos nosotros un antecedente y el primer Código Procesal Penal o el más del antecedente, hablemos del Código de Procedimientos Penales, así se le llamaba, que era una copia, queremos ver una réplica casi de los españoles, pues era de procedimientos penales de 1898, que nos regía y que regulaba el proceso para aplicar en Guatemala un hecho criminal. Entonces, vean ustedes que dice 1898 y fue emitido el 7 de enero de 1898. Y el decreto era el 551, decreto 551, ¿verdad? Así es como se consideró. Era este antecedente refería que era breve, que había publicidad y que además era de única instancia. Imagínense ustedes, de única instancia. Es decir, solo un juez juzgaba y ahí finalizaba. Pues eso era lo que se refería, de única instancia. Ahí está José María Reina Barrios, miren. Y ese código estuvo vigente hasta 1973. A ver, esto de 1973, yo sé que les recordó algo a ustedes ahorita. Les recordó cuándo entró en vigencia el Código Penal y el Código Procesal Penal. Porque ustedes se recuerdan que el Código Penal digamos, entraría en vigencia en una fecha junto al nuevo Código Procesal Penal. Entonces, vamos a ver. Aquí... Y entonces estamos nosotros acá, miren, en el numeral 2, el Código Procesal Penal de 1973 y vigencia, vean ustedes, 7 de julio de 1973.
que era que se esperaba que entraran en vigencia, pero vean ustedes, pues. Y ahorita les voy a contar con esto, porque es que se da un cambio para que entrara en vigencia. Acá, miren, les voy a compartir algo ahorita. Vean ustedes acá. Esto, en la actualidad nosotros vemos, por ejemplo, el diario Centroamérica y todo, y sabemos que el diario Centroamérica ya no es lo que en su momento fue, ¿verdad? Pero así, por ejemplo, antes era el diario Centroamérica. Miren. Y si ustedes se dan cuenta, este es un antecedente de la hemeroteca, ahí donde fui a conseguir el antecedente de la hemeroteca, pero vean ustedes, miércoles 12 de septiembre de 1973, en aquel tiempo. Y les voy a contar que se dio un decreto. Por eso les decía, esto les recuerda a penal, porque ustedes esto ya lo marcaron allá, pero yo se lo voy a recordar, pero no lo voy a recordar lo sustantivo, porque me interesa lo procesal ahorita. Que se recuerdan ustedes que en este decreto 70-73 del Congreso de la República se establecía que durante el presente año, es decir, en ese 1973, fueron emitidos el nuevo Código Penal por medio del decreto 17-73. Ese era el Código Penal. Y el nuevo Código Procesal Penal, que el Código Procesal Penal era el decreto 52-73. Ok. Uno, el Código Penal era el 17-73 y el Código Procesal Penal de aquel año era el decreto 52-73, que se había establecido, ¿se recuerdan ustedes? Que inicialmente se había establecido que entrarían en vigencia el 15 de septiembre. Aquí está, cuya entrada en vigencia dice que se estableció inicialmente el 15 de septiembre de 1973. Ahí está, miren, 15 de septiembre de 1973. Pero, considerando a su amplio contenido, porque con este Código Procesal Penal de 1973, pues ya se dio la escrituración en el proceso, pero la escrituración conllevaba. Recuérdense que el anterior era breve, era de única instancia. Aquí ya se instituyó, por ejemplo, la escrituración, pero la escrituración conllevaba la lentitud del proceso. ¿Ya? Entonces vemos nosotros que había una concentración judicial en este código que estaba en este tiempo. Entonces dice que es por motivos de ampliar conocimiento, estudio, interpretación y correcta aplicación, debieron dejar un tiempo, un margen más para que entrara en vigencia. Es como que ahorita ustedes aprendieran el Código Procesal Penal, aprendemos el proceso. Y el otro año entra en vigencia un nuevo Código Procesal Penal que nos cambie el sistema penal actual. Entonces nosotros ahí tendríamos que volver a estudiar todo. Entonces, por eso fue que pero por eso les digo, entonces vean ustedes, y que entonces se prorrogó la entrada en vigencia hasta el 1 de enero de 1974. Entonces, 1 de enero de 1974 que entra en vigencia el nuevo Código Penal y el nuevo Código Procesal Penal, que era el decreto Código Procesal Penal 52-73. Ok, quienes tienen su Código Procesal Penal ahí a la mano, vayan ustedes al artículo 553 del Código Procesal Penal. Quienes tienen su código, por favor, a la mano, vayan al artículo 553. ¿Ya, licenciado? Sí. ¿Qué dice? Listo, Lick. Dice, artículo 553, Código Procesal Penal. Se deroga el decreto número 52-73 del Congreso de la República, Código Procesal Penal, sus reformas y las leyes que se opongan al presente código. Ahí está, miren, ¿qué fue lo que se derogó? Las reformas. Dice, se Las derogó. leyes. ¿Qué decreto se derogó? El procesal penal, ¿no? ¿Qué era el decreto? 22-73. 52-73.
Muy Correcto. bien. Código Es, Procesal Penal. es decir, que el Código Penal que usted está leyendo ahorita fue el que vino a dejar sin efecto y derogó el decreto número 52-73, al que nos estamos refiriendo ahorita. Es el que usted tiene ahora en sus manos. ¿Qué decreto es el que usted tiene en sus manos? Es el 5192. No, guión 92. 5192. Muy bien, perfecto. Entonces, ese 5192 es el que viene entonces a darle vida al proceso penal actual, que es lo que hablamos nosotros, que en el año 92 tuvimos esas reformas al Código Procesal Penal que cambiaron drásticamente el actuar, que ampliaron el proceso, pero que en el año 2011 se dieron aquellas grandes reformas al Código Procesal Penal. Las últimas grandes reformas al Código Procesal Penal que instituyeron la oralidad fueron las del año 2011. Bueno, entonces sí me están siguiendo y vamos al actual Código Procesal Penal, que es el decreto número 3, 51-92. Ese es el que tenemos nosotros, pues, en la actualidad. Entonces, vean ustedes qué es lo que ustedes van a tener ya para la próxima semana o para la próxima clase, ya ténganlo. El Código Procesal Penal, que es nuestra herramienta de trabajo, nuestra herramienta de estudio. Vean ustedes el organismo legislativo, ¿verdad? Es el que le da vida al Código Procesal Penal. Vamos a analizar nosotros acá el gobierno, ¿verdad? Por el cual entra en vigencia, y vemos nosotros que está estructurado en libros. Vean ustedes, está estructurado en libros, dice libro primero. Vamos a analizar que el código, miren, tiene sus 6 libros, pero el libro primero, disposiciones generales; el libro segundo, su procedimiento común. Vamos a analizar también el libro tercero, que son las impugnaciones. Entonces, el libro segundo y el libro tercero van de la mano, porque en el libro segundo vamos a encontrar nosotros todas las etapas del proceso penal. Etapa preparatoria, vamos a encontrar la etapa intermedia y vamos a encontrar la etapa del juicio o debate. Y en el libro tercero vamos a encontrar, miren, la primera instancia la encontramos en el libro segundo. La segunda instancia la vamos a encontrar en el libro tercero. Esa segunda instancia son los medios de impugnación. Que lo que yo no esté conforme se haya resuelto en la primera instancia, la sentencia que emitió el tribunal, yo voy a impugnar. Esa es la segunda instancia, que por eso nuestro proceso penal no es de única instancia, es de segunda instancia. Y vean ustedes que el libro cuarto instituye los procedimientos específicos. Y en ese libro cuarto les voy a explicar, por ejemplo, a ustedes que existe el llamado procedimiento de delitos menos graves. Bueno, pero ¿qué es un delito menos grave? Porque yo sé que a ustedes en penal ustedes entendieron que era un delito por su gravedad, por su estructura. Hay delitos simples, hay delitos complejos, hay delitos de daño, hay permanentes, hay continuos, pero eso era en aquel momento sustantivo. Aquí en procesal vamos a analizar únicamente qué es un delito menos grave. Vamos a ver, ¿alguien sabe qué es un delito menos grave? Como responsabilidad de conductores. No. Las faltas, Lick. Buenas noches, Lick. Los de 5 años para abajo. Eso, muy bien. Las faltas no pueden ser, compañera, porque ¿cuáles son los delitos? Y usted me dice, la falta. Y no, cuando un hecho criminal, ¿qué les dije? Un hecho criminal o es delito o es falta. Pero una falta no puede ser delito a la vez. No sé si me comprenden. Se comete un hecho criminal. Piense, está el hecho criminal aquí en el centro. Ese hecho criminal o es calificado delito o es calificado una falta. Punto. ¿Verdad? Nada más. Sí, los delitos cuya pena máxima de prisión no excedan de 5 años. Entonces, eso no está en el Código Penal, porque el Código Penal no me dice, no establece cuáles son los delitos menos graves. Es el Código Procesal Penal que me refiere
cuáles son los delitos menos graves. Y el Código Procesal Penal, esos delitos, vean ustedes esto interesante, saca del libro segundo, dice, estos delitos menos graves ya no los vamos a trabajar en el libro segundo, los lleva al libro tercero y le crea un procedimiento distinto para su juzgamiento. Es decir, saca del proceso común y se lo lleva a un proceso específico para un trato especial para esos delitos menos. Estos delitos menos graves, vengan y juzguémoslos en este procedimiento. Es un procedimiento solo para delitos menos graves. Los delitos menores. Y les voy a contar que hay jueces de primera instancia y hay jueces de segunda instancia que son magistrados. Pero los de primera instancia penal son los que conocen todos los delitos. Cuando se instituye el procedimiento de delitos menos graves, la Corte Suprema de Justicia, ya vamos a ir viendo eso, por eso tengan su ley del organismo judicial y su Código Procesal Penal, la Corte dice, vamos a quitarle esa competencia a los jueces de primera instancia y los delitos menos graves les crea su procedimiento específico. Dice, usted juez de primera instancia ya no va a conocer. Ahora va a conocer el juez de paz. Y es el juez de paz en la actualidad quien conoce delitos menos graves. ¿Qué les parece? Pero todo esto lo vamos a aprender en el curso, yo les voy a ir explicando cómo funciona. Bueno, y ahí pues ya vemos nosotros, ustedes se recordarán, por ejemplo, menciónenme un delito contra el honor. Injuria, calumnia, difamación. Calumnia. Calumnia, muy bien. Y la calumnia se tramita, se procesa a una persona y se declara la responsabilidad penal en un procedimiento que se llama procedimiento de delitos de acción privada. Entonces, hay un mecanismo de juzgamiento para los delitos. Ahora, como yo ya sé los delitos, lo que voy a aprender acá en procesal es a dónde los voy direccionando, porque a dónde es que voy a buscar el camino correcto para su juzgamiento. Eso es lo que vamos a entender nosotros acá. Yo puedo tener el delito, pero ¿en qué proceso lo voy a trabajar? Eso es lo que aquí vamos a analizar. Allá aprendieron ustedes, por ejemplo, que habían delitos. Aquí les voy a decir que si es delito menos grave, que si es delito grave, o es delito considerado de mayor riesgo, aquí se lo voy a decir, o si es delito menos grave, o si es incluso una falta. Va a ir al juicio por faltas. Eso es lo que vamos a estar aprendiendo durante el desarrollo del curso. Por último, está el libro quinto, que es el juez de ejecución. Vamos a analizar que es el juez el que se encarga de darle cumplimiento a lo que indica el juez. Miren, nuestro Código Procesal Penal lo que hace e instituye. Crea un juez que se encarga del juzgamiento y crea otro juez que se encarga de darle cumplimiento a la sentencia que impuso el otro juez. Es decir, este juez de ejecución es el que se encarga de darle cumplimiento a la pena que impuso este otro juez. Ese es el juez. Este juez de ejecución es el que se encargará de decir, ingresa a tal centro carcelario, pague la conmuta, pague la pena de multa. Eso es lo que vamos a aprender acá, porque alguien pensaba, me decía en el curso, pero es que cuando a una persona la condenan a pena de multa, el tribunal lo condena, ahí en el tribunal tiene que pagar el dinero de la multa. No. Hay un mecanismo y es ante el juez de ejecución. Por último, las costas e indemnizaciones en que incurra el organismo judicial, por ejemplo, o el sector justicia, a efecto de que se pueda determinar cuánto es lo que cuesta o cuál es el costo de una audiencia, ¿verdad? Hay un arancel. Bueno, compañeros, compañeras, hasta aquí la vamos a dejar. Creo que se nos ha agotado el tiempo. Yo voy a estar con ustedes en la próxima clase, que es el miércoles. A primera hora vamos a estar ahí trabajando con ustedes. Vamos a continuar ya en la próxima clase. Vamos a ver un poquito de sistemas procesales, como el sistema acusatorio, el sistema inquisitivo, el sistema mixto. Por ahí vamos a entrar un poquito ya al proceso penal. Bien, ¿dudas entonces? Antes de cerrar la clase, ¿cómo estamos? Ustedes me dicen, sugerencias.
Todo bien, Lick, gracias. Gracias, Bien, licenciado. muchas gracias. Por el momento, Lick, Buenas gracias. noches, Lick. Estamos, Lick, gracias. Gracias, Felipe.